Hola amigos, el día de hoy estamos hablando acerca de las diferentes clases de oraciones. Entonces vamos a comenzar. Una pregunta interroga sobre algo. Entonces, una de las diferentes clases de oraciones es una pregunta y una pregunta interroga algo. También se llama oración interrogativa, porque empieza y termina con signos de interrogación. O sea, es una pregunta, está preguntando algo, quiere saber algo. Una exclamación expresa un sentimiento intenso. Acuérdate que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las exclamaciones intensas. Perdón, de las exclamaciones que expresan un sentimiento intenso. También se llama oración exclamativa. Y esa oración exclamativa empieza y termina con signos de exclamación, que son estos que están aquí. Acuérdate que esos expresan sentimientos como ¡ya me voy! Porque estás expresando un sentimiento intenso. Un enunciado es algo que afirma algo, es una oración que afirma algo. También se llama una oración declarativa cuando estás diciendo algo. Y un mandato es cuando dice a alguien que haga algo. Es una oración en donde le estás diciendo a alguien que haga algo. Los enunciados y los mandatos normalmente terminan con un punto. Entonces, estas diferentes clases de oraciones hacen cosas distintas, hacen cosas diferentes. Por ejemplo, una pregunta interroga sobre algo, una exclamación expresa un sentimiento intenso, un enunciado afirma algo y un mandato le dice a alguien que haga algo. Entonces, ¿cómo se ven estas oraciones? Bueno, aquí tenemos las diferentes clases de oraciones, que son pregunta, repite conmigo, pregunta. Muy bien. Exclamación, repite conmigo, exclamación. Muy bien. Ahora enunciado, repite conmigo, enunciado. Muy bien. Y mandato, repite conmigo, mandato. Muy bien. Entonces, recuerden que estas diferentes oraciones usan distintas clases o diferentes clases de oraciones. ¿Se fijan cómo son diferentes estas oraciones? Sí, porque son distintas las diferentes clases de oraciones. Para saber qué clase de oración es, normalmente te tienes que hacer estas preguntas. ¿La oración está afirmando algo? ¿Me está diciendo algo? ¿Está afirmando algo? ¿Interroga algo sobre algo? ¿Está haciendo una pregunta sobre algo? ¿Le dice a alguien que haga algo? Acuérdate, un mandato es cuando cuando le dices a alguien que haga algo. ¿Expresa un sentimiento intenso? Acuérdate cuál era la que expresa un sentimiento intenso. También puedo fijarme en los signos de puntuación. Entonces, cuando quiero saber qué tipo de oración es, te puedes fijar en los tipos de puntuación que tienen. Un enunciado y un mandato, que son estos dos que están aquí, terminan con un punto. ¿Te fijas? Terminan con un punto. Y una pregunta empieza y termina con un signo de interrogación. De pregunta, un signo de pregunta, de interrogación. Repite conmigo, interrogación. Muy bien. Y una exclamación empieza y termina con un signo de exclamación. Repite conmigo, exclamación. Muy bien. Ahora vamos a ver
a practicar identificar los signos de puntuación correctos para cada oración. Entonces, fíjate aquí. Dice, ¿sabes patinar sobre hielo? ¿Sabes patinar sobre hielo? ¿Qué clase de oración puede ser esta? ¿Sabes patinar sobre hielo? Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Está interrogando algo. Entonces, si es una oración que es pregunta, le voy a poner un signo de interrogación, o sea, signo de pregunta enfrente y atrás. Y también lo que tienes que recordar es que siempre tiene que llevar la letra mayúscula al principio. Ahora ve el número 2. Nuestro avión está demorado. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de oración crees que es esa? ¿Enunciado, pregunta, mandato o exclamación? Nuestro avión está demorada. Es un enunciado. Y esta oración solamente va a tener solo va a tener un punto final al final y va a comenzar con una letra mayúscula al principio de la oración. Entonces dice, nuestro avión está demorado. Sí, dice, nuestro avión está demorado. Ahora vamos a ver la número 3. Dice, dobla a la izquierda en el cartel de alto. ¿Qué crees? Dobla a la izquierda en el cartel de alto. ¿Qué crees? ¿Es un enunciado, una pregunta, un mandato o una exclamación? Esta sería una exclamación porque te está dando instrucciones a lo que tienes que hacer. Entonces, cuando es así, así es como la escribimos. Entonces la escribirías así como escribes un mandato, con un punto final al final. Ahora dice, esta pizza es muy deliciosa. ¿Qué crees que es? ¿Un signo de exclamación? ¿Una pregunta, un enunciado, un mandato o una exclamación? Muy bien, es una exclamación. Y cuando escribes una exclamación, usas una exclamación al principio y al final. Y también recuerda que tiene que tener una letra mayúscula al principio. Entonces, identificar las clases de oraciones. Acuérdate que una oración es un grupo de palabras que expresa un pensamiento completo. Y las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con un punto final. Y cada tipo de oración hace cosas diferentes. Por ejemplo, el enunciado afirma algo. Una pregunta interroga sobre algo. Un mandato dice a alguien que haga algo. Y una exclamación expresa un sentimiento intenso. Todas las oraciones empiezan con mayúscula y tienen signos de puntuación al final o al principio y al final. Entonces, la primera oración aquí, vamos a ver aquí, estas son las clases de oraciones. Si ves aquí, en la primera oración es un enunciado. Aquí dice enunciado. Y esta es un ejemplo de una oración que es un enunciado. Dice, el sapo brinca. Fíjate cómo tiene el punto final al final y comienza con una letra mayúscula. Ahora, la segunda oración aquí es una pregunta. Interroga dónde brinca el sapo. ¿Quieres saber dónde brinca el sapo? Y esa es una pregunta. Está interrogando para saber algo. Ahora fíjate aquí en la tercera dice, mira, fíjate en la pregunta. También empieza y termina con un signo de interrogación, de pregunta.
Ahora sí, fíjate en la tercera. La tercera oración aquí dice atrapa al sapo. Ese es un mandato. Le está indicando a alguien que atrape al sapo y termina con un punto. Y si te fijas en la última, dice cómo salta ese sapo. Esta oración es una oración exclamativa, porque acuérdate que es cuando estás diciendo, tienes unos sentimientos muy intensos. ¿Cómo salta ese sapo? Y estas oraciones tienen las exclamaciones al principio y al final. Y acuérdate que que comienza con una letra mayúscula. Ahora vas a pasar a la siguiente diapositiva para instrucciones acerca de tu actividad del día de hoy. A trabajar.